volver a compartir en la cena del Señor con ustedes, ¿no? Estar reunidos acá con cierta frecuencia. Qué hermosa frecuencia que eligió la iglesia que se semana, poder reunirnos para hacer memoria y recordar a nuestro Señor, ¿no? Voy a pedir por favor que me habiliten compartir pantalla. Qué bueno que podamos recordar al Señor Jesús una vez a la semana, considerando lo frágil que es nuestra memoria, ¿no? Considerando lo frágiles que somos en memoria, como otros hermanos se reúnen cada mes o cada 3 meses, cada 6 meses, algunos una vez al año solamente. En Pascua recuerdan este tiempo importante de recordar, traer a nuestra memoria lo que el Señor Jesús ha hecho por cada uno de nosotros en la cruz. Bien, el tema de hoy se llama libre de deuda y cargo. Libre de deuda, y es una reflexión a nuestra situación actual, ¿no? Endeudado hasta el cuello. Pensaba y veía este tiempo, las noticias y todo lo que nos está desarrollando alrededor, que tratan de sacar alguna normativa, algo para buscar proteger a los más débiles, y hay muchas personas que no están entre los más necesitados, pero sin embargo están endeudándose, estamos endeudándonos por la falta de ingresos y por la crisis que está causando esta pandemia, ¿no? En el mundo. Y a veces podemos estar cargados de muchas deudas y esa deuda nos va apretando y nos va dando cierta presión sobre nosotros, ¿no? Esta crisis ha hecho grandes estragos en la sociedad, ha hecho grandes estragos con las economías, y veía un poco cómo lo que cuesta, lo que le está costando económicamente a la sociedad, a los gobiernos, al mundo y a las personas pasar por esta crisis, ¿no? Dice una noticia que encontré: Estados Unidos sobrevivió al COVID-19 y quieren cobrarle $1 millón por la atención médica. Un señor que salió del COVID después de 62 días, le llegó una factura de atención médica de $1 millón. Y pensando en eso, reflexionaba como una historia de Italia que pasó en los primeros días de la pandemia, que a un señor le querían cobrar $500 por día por cada día de respirador que utilizó. Estuvo 10 días y tenía 5.000 euros de deuda. Y él largó en llanto, dice la historia, y cuando le preguntan en el hospital por qué está llorando, que si no alcanza a pagar la factura podrían ver otros medios, él dice no, que él reflexionaba como 70 años de vida que ha tenido y cómo Dios le había creado con la capacidad de absorber el aire. Y bueno, en esa factura que vino en Estados Unidos, $82,000 era el cargo del respirador por 29 días. Y entonces yo me ponía a reflexionar en esto y la deuda que tenemos hacia Dios respecto a lo que Él nos ha dado a nosotros en cuanto a salud, en cuanto a bendición, en cuanto a misericordia, en cuanto a posibilidades de vivir esta vida que Él mismo nos ha dado, ¿no? Un dato similar, busqué acá en la Argentina, cuánto sale una cama de terapia intensiva, y entre 19,000 y 45,000 pesos sale en la Argentina por día una cama de terapia intensiva, que es lo que la obra social, lo que una institución médica cobra a la obra social, ¿no? Entonces pensaba en la gran deuda que ya de por sí, por el simple hecho de respirar y de vivir, tenemos para con nuestro Creador, ¿no? Tenemos una deuda enorme. Y aparte de esa deuda, que podríamos ponerla en términos económicos de cuántos días de aire, de salud y de vida nos ha dado el Señor, tenemos una deuda impagable, ¿no? Tenemos una deuda impagable, y esa deuda, por más dinero que pueda tener una persona, sabemos que no la podemos pagar,
y es la deuda que nos ha generado nuestro pecado. Sabemos que la paga por el pecado es la muerte. Y bueno, ¿cuántos pecados hemos cometido? Incontables, incontables pecados. Y solo tenemos una vida con la que podríamos pagar. Entonces, esa deuda, no importa la persona que esté en el mundo, no puede alcanzar a pagar esa deuda, ¿no? Y considerando este hecho de tan grande misericordia y tan grande amor que tiene para con nosotros Dios, que esa deuda que no podemos pagar, Él la ha quitado, la ha pagado y ha dado su vida por gracia para cada uno de nosotros, ¿no? Y veía que algunas veces, a pesar de saber esto, de conocer esto, tenemos algo que nos acusa, aún de pecados que cometemos ahora o que hemos cometido en el pasado. Y que quiero que veamos en Apocalipsis 12:10, dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios día y noche. Y quiero que reflexionemos hoy que esas ideas que nos vienen a la mente respecto a los errores del pasado, que a veces nos tratan de perseguir, y que Satanás nos acusa y dice, no, para lo que tú has hecho o donde has salido, no puede ser tan grande la gracia de Dios para poder rescatarte. Y a veces todavía sentimos culpa por errores que hemos cometido en el pasado. Pero hermanos, tenemos que estar seguros que el acusador nuestro, el que nos acusa delante de Dios y el que nos acusa a nosotros mismos, que tenemos una deuda por nuestro pecado, va a ser lanzado al lado del fuego y ha sido vencido en la misma cruz del Calvario por nuestro Señor. Entonces no tenemos quien nos acusa, no tenemos ni aún nuestra propia conciencia. Si hemos llegado a los pies de Cristo y hemos pedido perdón, nos debería acusar. Jesús pagó por nuestra deuda. Y no solo pagó por los pecados pasados, sino por nuestros pecados presentes y también por nuestros pecados futuros. En 1 Juan 2, 1 y 2 dice, mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Ese sacrificio que hizo el Señor Jesús en la cruz pagó por toda la culpa, por todo el cargo, por toda la deuda que teníamos y que tenemos, que vamos generando a diario con nuestros pecados. Él ya pagó por todo eso en la cruz. Y ese su sacrificio es más que suficiente, es total, no solo para ti, para mí, para todos los hermanos, sino que para todas las personas que lleguen al conocimiento y a la confianza en ese sacrificio. Entonces no hay argumento, ni deuda, ni acusador, y ya no hay juicio que se ejerza sobre nosotros. Nadie puede acusarnos ahora. Romanos 8, 31 y 34 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Si Dios nos ha justificado, nadie puede condenarnos ni acusarnos. Él nos ha hecho justos. Ni aún tu conciencia, mi conciencia y Satanás, nuestro acusador, puede acusarnos, porque el abogado que tenemos es el Señor Jesús y Él está intercediendo por nosotros delante de Dios.
Esto no nos da una idea, como tenían en la iglesia primitiva también. Bueno, entonces, pequemos libremente y hagamos lo que se nos plazca. De ninguna manera, ¿no? Nadie que ha llegado al conocimiento del Señor Jesús y puede entender el precio que ha pagado nuestro Señor, tendría ese pensamiento en su corazón. Porque le ha costado una vida perfecta y gota a gota toda su sangre. Dios es fiel y justo. Entonces, con los pecados que seguimos cometiendo ahora, con los errores que podemos cometer en este tiempo, Dios es fiel y justo con nosotros. Primera Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Acá la palabra fiel y justo, en su fidelidad, el Señor va a cumplir lo que Él ha prometido, lo que Él ha escrito. Y en Proverbios dice que si alguno se arrepiente del pecado y se aleja, va a ser perdonado, va a alcanzar misericordia. Y en su justicia, Dios no nos va a cobrar 2 veces por el pecado. Jesús ya pagó el precio y Dios no nos puede volver a cobrar a nosotros el precio del pecado. Él no nos va a cobrar 2 veces por lo que hicimos. Ahora, ¿qué nosotros? ¿Qué venimos a hacer hoy? Reunirnos en la mesa del Señor, cada uno en su casa. Venimos a hacer gratitud, a hacer memoria de Él, agradecer esa deuda que Él ha pagado, considerando, sabiendo que nos apretaba y que nunca íbamos a poder librarnos. Venimos a agradecerle. Somos libres de la deuda, ya no somos esclavos, ya no somos presos. Gálatas 5:1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Primera Pedro 2:16, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Ahora somos siervos de Dios, hemos sido marcados. En la época de la iglesia, cuando un esclavo era liberado por su amo, era marcado en la oreja. Y muchas veces ese esclavo se quedaba al servicio del amo, no porque era su esclavo, sino por amor, porque le había dado su libertad. Y es la misma figura que tenemos que utilizar nosotros ahora en este tiempo. Servir al Señor con libertad y por amor, porque Él nos ha quitado la esclavitud del pecado. Quería compartir con ustedes, para terminar, una alabanza que la tengo acá. No hay argumento ni juicio contra mí. Él con su sangre me vino a redimir. Libre de condenación, ya no soy más un deudor. Él ha pagado la deuda por mí. Yo era culpable y me otorgó el perdón. Manto de gracia de pronto me cubrió. Mis pecados Él borró y mi cuenta canceló. Él ha pagado la deuda por mí. Ahora soy libre y esclavo por amor, precio de sangre. Jesús por mí pagó, ahora soy libre
soy del Señor. No hay argumento ni juicio contra mí. Él con su sangre me vino a redimir. Libre de condenación, ya no soy más un deudor. Él ha pagado la deuda por mí. Yo era culpable y me otorgó el perdón. Manto de gracia de pronto me cubrió. Mis pecados se borró y mi cuenta canceló. Él ha pagado la deuda por mí. Ahora soy libre y esclavo por amor, precio de sangre. Jesús por mí pagó. Ahora soy libre y esclavo por amor, precio de sangre. Jesús por mí pagó. Marcó mi corazón. Propiedad. Soy del Señor. Bien, hermanos, esa sangre preciosa que el Señor ha tenido que pagar por nuestros pecados, para que no tengamos culpa, para que no haya argumento, para que no haya juicio. Y esa marca que ha hecho con el Espíritu Santo en nuestros corazones, para marcarnos que somos libres, pero somos de Él. Somos de Él. ¿Podemos orar, hermanos? Padre bendito, Padre amado, Señor, te damos gracias, Padre Santo, esta mañana por el sacrificio de tu Hijo, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, porque tú has considerado nuestra deuda, Señor, que era impagable para nosotros, que era tan grande, Padre Santo, que no podemos ni imaginar pagarla. Pero tu Hijo, Señor, ha vivido una vida que te agrada, una vida santa, Señor, y ha entregado su cuerpo, Señor, en sacrificio. Ha derramado su sangre preciosa, Señor, para pagar nuestra deuda. Te damos gracias, Padre Santo, por esta misericordia, por esta gracia, Señor, que tienes sobre cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque el acusador ha sido vencido. Gracias, Señor, porque el peso que nos oprime ha sido quitado. Gracias, Padre, por este don que nos has dado, Señor. Te lo agradecemos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, Moisés.